Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, alumnos? Hoy día vamos a conversar algunos conceptos sobre bradiarritmias y principios básicos de estimulación cardíaca. Acá tenemos un corte sagital del corazón. En la parte superior está el miocardio auricular, en la parte inferior el miocardio ventricular, y vean ustedes que en condiciones normales ambos miocardios están separados por estos anillos fibrosos que constituyen un verdadero aislante eléctrico. Y la única comunicación normal que hay entre aurícula y ventrículo es esta estructura central, que es el nodo Abel-His, y el rama derecha, rama izquierda, las terminaciones de Purkinje. En este corte sagital también tenemos el corazón. Acá tenemos el nodo sinusal, que es una agrupación de células automáticas que son responsables de la actividad de marcapasos del corazón. Recuerden ustedes que aquí están las células que comandan la actividad del corazón y tienen como característica entonces el automatismo. Descargan entre 60 y 100 veces por minuto, lo que entonces determina el ritmo normal del corazón. Luego el estímulo se distribuye por las aurículas, llega al nodo AB y baja por el GIS, rama derecha, rama izquierda, y se distribuye a los ventrículos por las terminaciones de Purkinje. Acá tenemos lo mismo, solamente para eh, reforzar que la única comunicación entre aurículas y ventrículos, esta estructura que es el GIS, que perfora este tabique fibroso para llevar el estímulo entonces hacia los ventrículos. Acá nuevamente en este corte, aquí tenemos el nodo sinusal que está en el techo de la aurícula derecha, en la desembocadura de la vena cava superior, y esta agrupación de células automáticas entonces determina la actividad eléctrica normal del corazón. Acá está el nodo AB y baja luego entonces por el GIS que pasa a los ventrículos y viene el cableado intraventricular que lleva el estímulo hacia cada fibra miocárdica. Esto determina entonces que el ritmo normal del corazón se puede registrar en superficie a través de este electrocardiograma y se registra acá ¿no es cierto?, un ritmo normal, un ritmo sinusal, onda P positiva en D2 y negativa en ABR, con un PR normal que dura hasta 0,20 segundos, que es un cuadradito, ¿ya? Aquí está durando más o menos 0,18, y luego baja y depolariza los ventrículos y genera este QRS fino, habitualmente menor de 0,1, igual o menor a 0,11 segundos. Y finalmente después viene la repolarización. Aquí hay una buena progresión de la onda R en las derivaciones precordiales, con complejo R pequeña y S profunda en B1, una transición que está entre B3 y B4, acá R igual a S más o menos, aquí está un poquito más allá en B5, y finalmente las R predominan en las derivaciones laterales. ¿Qué pasa entonces cuando esta agrupación de células automáticas está enferma? En la enfermedad del nodo sinusal, porque cuando hablamos de bradiarritmias, estamos hablando fundamentalmente de problemas que ocurren en el nodo sinusal o en el nodo auriculoventricular. A veces la enfermedad es difusa y también afecta el GIS, la rama derecha, la rama izquierda y las terminaciones de Purkinje. Pero partamos entonces por lo que pasa cuando está enfermo el nodo sinusal, se llama enfermedad del nodo sinusal. Entonces esta agrupación de células ya no trabaja de forma adecuada, de forma regular, y entonces no es capaz de generar este ritmo, que acá estamos viendo el ritmo normal del corazón, el ritmo sinusal, y entonces cuando se enferma esta estructura, ya el nodo sinusal, entonces en general va a descargar a una frecuencia menor, lo que se llama bradicardia sinusal, cuando el ritmo sinusal es menor de 60 latidos por minuto. ¿Ya? También puede estar enferma la aurícula derecha, porque muchas veces las enfermedades son un poco difusas, comprometen la agrupación de células automáticas del nodo, pero también afecta a la aurícula, ¿ya? Y se pueden producir arritmias auriculares, como lo vamos a ver en algunos trazados, o puede estar enferma también la unión entre el nodo sinusal y la aurícula, que se llama unión sinoauricular, lo que va a determinar entonces que se generen pausas que muchas veces son múltiplos del ritmo sinusal normal. Es importante recordar un poquito de la parte básica de electrofisiología, lo que ustedes vieron probablemente en biofísica o en fisiología. Recuerden ustedes que las células que se encuentran en las células marcapaso, tanto en el nodo sinusal como en el nodo AB, que es el que secundariamente también puede tomar la actividad si es que el nodo sinusal está enfermo, tienen un potencial de reposo inestable.
Esta, que es la fase 4, es inestable, y se produce esta inestabilidad fundamentalmente porque hay pequeños canales, muy pocos canales de sodio, que ingresan cargas positivas, y entonces hacen que este potencial, que es el voltaje menor, es de hasta menos 60 milivolts, entonces empiece a hacerse cada vez más positivo por este ingreso lento de sodio hasta que llega al potencial umbral. Y aquí en el potencial de umbral se produce una apertura de los canales, entonces, de los canales iónicos, ya, de calcio, y entonces esto va a determinar la despolarización, una apertura de los canales masivos de calcio que determinan la despolarización, y esto llega al pic, y luego se cierran los canales de calcio y se abren los canales de potasio, que van entonces a sacar cargas positivas y van a recuperar el potencial, y acá entonces viene nuevamente un restablecimiento de las gradientes iónicas y se genera un nuevo entonces potencial. Es muy importante recordar este potencial de fase 4 inestable, porque es lo que determina la actividad automática del nodo sinusal en condiciones normales, secundariamente del nodo auriculoventricular, y porque puede ser modulado por drogas. La actividad vagal en general aplana entonces este potencial de reposo, lo aplana, ¿ya? Y por lo tanto desencadena bradicardia sinusal, y cuando el ritmo es muy lento uno puede modularlo, por ejemplo, con atropina, que es un, no sé, un vagolítico, un vagotónico, ¿ya? O con las catecolaminas, que van a hacer más abrupta la pendiente de esta fase 4, y por lo tanto va a llegar al potencial umbral y van a haber mayores descargas. Eso lo vamos a ver, puede ser una alternativa farmacológica en el manejo de las disculpen, de las radiarritmias. Enfermedad del nodo sinusal, causas, alteraciones degenerativas, lo más frecuente, tanto la enfermedad del nodo sinusal como el bloqueo auriculoventricular son habitualmente enfermedades de los pacientes mayores, habitualmente sobre los 70, 80 años. Pero también puede tener el efecto de drogas, como lo decíamos, ¿ya? Drogas que tengan, como por ejemplo los beta bloqueadores o algunos casos antagonistas, o la digital, la miadrona, que tienden a ser más arrastrada la pendiente y por lo tanto tienden a producir bradicardia, o puede haber cardiopatía estructural también en pacientes con cardiopatía isquémica, con corazones dilatados, miocardiopatía. Se produce entonces dilatación de las aurículas y cambio de los miocardiocitos y de la esta célula automática, reemplazo por tejido fibroso, y eso entonces va a producir una alteración y se va a expresar como enfermedad del nodo sinusal. También las alteraciones del medio interno, fundamentalmente cuando hay alteraciones del pH, acidosis o alteraciones hidroelectrolíticas, también puede afectar entonces el funcionamiento de estos canales iónicos que son responsables de la actividad automática de las células que están en el nodo sinusal. Acá en este trazado, entonces, estamos viendo que hay un ritmo sinusal y de repente, entonces, se detiene y hay una pausa. Nuevamente se restituye, acá nuevamente otra pausa, otra pausa. Como lo vamos a ver cuando estas pausas ya son múltiplos de la frecuencia, generalmente hablamos de un bloqueo sinoauricular. Y cuando no son múltiplos y son más bien prolongadas, generalmente corresponden a un paro sinusal. Acá estamos viendo lo que decíamos, muchas veces no solamente se afecta el nodo sinusal, sino que también la aurícula derecha, la aurícula izquierda, y pueden haber fenómenos entonces de síndrome de braditaquicardia. Acá estamos viendo probablemente un flutter, una fibrilación auricular, pareciera que hubiera una activación como de flutter, una taquicardia rápida que está, ¿no es cierto? Acá se ve que está ahí en 150 latidos por minuto, y de repente se detiene, se interrumpe, y al interrumpirse entonces el nodo sinusal no es capaz de partir, y se produce entonces una pausa sinusal acá, y ahí está la pausa, y luego entonces de 2 o 3 segundos se restablece y nuevamente aparece la actividad sinusal con la conducción hacia los ventrículos, una bradicardia sinusal. Nuevamente después hay un sinus arrest, ¿ya? Y acá aparece
un escape. Fíjense ustedes que este latido es similar, pero la diferencia es que este no tiene onda P, o sea, este es un latido nodal. Y nuevamente una pausa y parte este ritmo sinusal lento. Esto es lo que se llama síndrome de bradicardia y taquicardia, porque, como les decía, muchas veces la enfermedad no solamente afecta al nodo sinusal, sino que también a la pared de las aurículas. Acá en la tira superior tenemos el ritmo sinusal normal, con un PER normal y un QRS fino. Acá tenemos un ritmo más lento, una bradicardia sinusal. Vean ustedes que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cuadrados que separan a los dos complejos. Cada cuadradito son 0,20 segundos. Es decir, acá hay 2 segundos y es por eso que la frecuencia entonces está en 30 latidos por minuto. Una bradicardia sinusal importante. Y acá entonces hay una pausa sinusal, aquí venía el ritmo sinusal abajo y aparece entonces esta pausa sinusal. Acá, acá estamos viendo lo que yo le decía, el bloqueo sinoauricular. Acá tenemos un latido sinusal, el segundo también, el tercero, y después se produce una detención, una pausa. Y esta pausa, fíjense ustedes que los intervalos de RR son 1, 2, 3, 4, y esta pausa es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, es el doble de esto. Lo que pasa es que acá hubo un bloqueo sinoauricular, probablemente la célula marcapaso siguió descargando, pero el latido no fue capaz de salir del nodo sinusal hacia la aurícula. Por lo tanto, entonces hay acá una onda P que en el fondo, digamos, no se produce porque no sale, y nuevamente pasan 4 segundos y esta sí que sale. O sea, este intervalo es múltiplo de este, en este caso es el doble. Bloqueo sinoauricular. Y el paro sinusal es cuando el nodo sinusal, la agrupación de célula automática, se detiene, y entonces esta pausa puede ser variable, 2, 3, 10 segundos, ¿ya? Y no tiene nada que ver con el ritmo de base, el paro sinusal. Y acá nuevamente tenemos una tira en la cual vemos un síndrome de bradicardia y taquicardia. Arriba está el ritmo lento, y acá parte entonces una taquicardia irregular, que probablemente es una fibrilación auricular. Se interrumpe acá y sale entonces con esta pausa. Habitual de ver entonces como manifestaciones de enfermedad del nodo sinusal, bradicardia sinusal, bloqueo sinoauricular, paro sinusal y síndrome de bradicardia y taquicardia. Acá lo mismo, acá probablemente se interrumpió la arritmia y vean ustedes que hay una pausa de 3.5 segundos, y aquí aparece un latido nodal y nuevamente aparece entonces este ritmo un poquito rápido. Ese es el registro que estamos viendo acá. ¿Ya? Vean ustedes que el ritmo es bastante rápido, y acá lo que vemos en el cuadrado inferior es lo que está pasando acá. Se interrumpe la arritmia, sale entonces con esta pausa, y después un par de latidos, sale con otra pausa y nuevamente continúa la arritmia. Entonces, con respecto a la enfermedad del nodo sinusal, o Sick Sinus Syndrome en inglés, hay algunas diapositivas que están en inglés. Es importante que ustedes se vayan familiarizando con la lectura en inglés, porque finalmente cuando estén ya en el internado o cuando sean médicos, en general nosotros, la literatura actualizada viene casi toda en inglés. Bueno, manifestaciones clínicas, entonces una combinación de síntomas, mareo, lipotimia, fatiga, confusión, presíncope o síncope. El síncope es la pérdida brusca y transitoria de la conciencia. Generalmente se acompaña con pérdida del tono postural, el paciente se va al suelo y se recupera de forma rápida y íntegra. ¿Ya? También pueden haber manifestaciones de insuficiencia cardíaca, como expresión de la baja frecuencia y la caída del gasto. Las taquiarritmias auriculares también pueden acompañar, entonces, como decíamos, la enfermedad del nodo sinusal. Y acá tenemos en el strip, la tira inferior, entonces, los 3 primeros latidos, una bradicardia sinusal, y luego, entonces, parte esta taquicardia, que parece ser también en una taquicardia sinusal, ¿ya? Síndrome de bradicardia. Eso con respecto a la enfermedad del nodo sinusal. El problema también pudiera estar tanto el nodo sinusal indemne, ¿ya? Y se genera el estímulo y se depolarizan las aurículas y se generan las ondas P, pero al llegar al nodo auriculoventricular, que como les decía es la única comunicación, el nodo AB y el His-Purkinje, la única comunicación entre aurículas y ventrículo, pudiera estar enfermo el nodo auriculoventricular. También puede estar enfermo el nodo AB, la rama izquierda, la rama derecha, y puede haber una combinación de todo
estos bloqueos, en lo que llamamos bloqueo aurículo-ventricular. Y estos bloqueos AB entonces pueden ser de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. El bloqueo AB de primer grado, ustedes vean que se caracteriza porque el intervalo PR es más de 0,20 segundos, o sea, 0,2 segundos, que es un cuadradito. Acuérdense ustedes que los cuadraditos más pequeños son 40 milisegundos y en 5 de ellos hay entonces un cuadrado más grande. Cuando este tiempo es mayor a 0,20, 0,2 segundos, entonces hablamos de un bloqueo AB de primer grado. El PR se mantiene constante, ¿ya? Y largo en cada sitio. O sea, hay dificultad para que baje, pero finalmente todos bajan. Todas las ondas P van seguidas de un QRS, con un PR largo. Es lo que vemos acá. Entonces, yo les decía, cada cuadradito chiquitito son 40 milisegundos, y acá hay 1, 2, 3, 4, 5, hay 0,20 segundos. Y vean ustedes que este PR que va desde aquí, desde que parte la onda P hasta que se inicia acá el PR, vean ustedes que es mucho más que un cuadrado. ¿Ya? Acá también, por lo tanto, está midiendo más allá de 0,20 o 200 milisegundos. El PR permanece consistentemente alargado ciclo a ciclo. Aquí vean lo mismo, ahí parte el PR y llega hasta acá, o sea, tenemos 200 milisegundos, 240, 280 milisegundos. Un PR de 0,28 o de 280 milisegundos. Lo importante es que está enfermo el nodo, ¿ya? Que se expresa a través de la prolongación del PR, pero todas las ondas P van seguidas de QRS. ¿Qué pasa en el bloqueo AB de segundo grado? Acá tenemos dos tipos, el MOVITS 1 o Venquibach o MOVITS 2. En el MOVITS 1, ya como lo vamos a ver acá, hay una prolongación progresiva del PR. Fíjense ustedes que acá tenemos este PR, acá se prolonga un poquito más, acá un poquito más, acá más, y finalmente es tan largo que esta P no es capaz de bajar hacia los ventrículos. O sea, hay una prolongación progresiva del intervalo PR hasta que una onda P se pierde y no es capaz de bajar a los ventrículos. ¿Ya? Usualmente ocurre a nivel del nodo aurículo-ventricular y por lo tanto es benigno. El bloqueo AB de segundo grado, MOVITS 1 o Venquibach, y el bloqueo AB de primer grado en general son benignos y no requieren mayor intervención. Acá vemos lo mismo en la tira, acá tenemos un PR que se va progresivamente alargando hasta que hay una onda P que entonces no se conduce y nuevamente parte el ciclo una vez más. Este es el bloqueo entonces MOVITS 1 o Venquibach. En el bloqueo AB de segundo grado tipo MOVITS 2 la cosa es un poquito más compleja porque entonces acá hay... entonces, acá van a ver ustedes que los intervalos PR antes del bloqueo y después del bloqueo son iguales. Aquí está la onda P que se bloquea. O sea, ese PR es igual a este otro. Habitualmente ocurre esto a un nivel más bajo, no en el nodo AB, sino que en el His-Purkinje. Y por lo tanto, entonces pudieran progresar a un bloqueo AB de tercer grado avanzado. ¿Ya? Tiene que haber una relación fija entre las ondas P y los QRS. ¿Ya? Por ejemplo, acá siempre este PR va a ser el mismo. Acá en este caso sería 3 por 1, esta no va seguida de QRS, esta tampoco, y esta sí. O sea, de cada 3P hay una que baja, pero lo importante es que siempre la que baja va acompañada de un mismo intervalo PR, que es lo que vemos acá, un bloqueo AB de segundo grado tipo MOVITS 2. Vean ustedes que esta P baja, esta P no baja, esta P baja, esta P no baja, esta P baja, esta no baja. ¿Ya? Y las que bajan siempre lo hacen con un PR que es fijo, constante. Puede ser normal el PR o puede estar largado, pero lo importante es que siempre es fijo. En este caso, entonces, además, acá lo que estamos viendo es que hay un bloqueo AB de primer grado en este, ¿ya? En el que baja, luego se pierde, luego se conduce con un PR prolongado, luego se pierde, luego se conduce. Y esto puede ser 2 por 1, como lo estamos viendo acá, o 3 por 1, o 4 por 1 también podría ser. Acá hay una P que se conduce y baja, con imagen, un complejo ancho, una imagen tipo bloqueo rama derecha, una P que no se conduce, ¿ya? Otra P que no se conduce, y esta nuevamente se conduce. Acá lo mismo, un bloqueo AB 3 por 1, ¿ya?
con un PR distinto, pero siempre el PR, vean ustedes, en los que se conduce es exactamente el mismo, ¿ya? O sea, se produce, podríamos decir que un bloqueo súbito, porque este PR, que es capaz de conducir y de repente, ¡pah!, acá no conduce, acá sí conduce, entonces un bloqueo súbito. Este bloqueo AB de segundo grado, MOVIX 2, es muy cercano entonces al bloqueo AB de tercer grado, que es la expresión entonces más avanzada del trastorno de conducción auriculoventricular, en el cual acá hay una disociación entre las aurículas y los ventrículos, ¿ya? Resultando en dos ritmos separados. Habitualmente hay un ritmo sinusal, no conducido porque depolariza la aurícula y genera las ondas P, pero al llegar al nodo B, nada pasa para abajo. Entonces se superpone un ritmo que habitualmente es más rápido, que es un ritmo sinusal, dado por todas estas ondas positivas, digamos, y un ritmo lento que tiene que aparecer necesariamente como ritmo de escape. Habitualmente este escape está en el GIS, o en la rama derecha, la rama izquierda, en el Purkinje, o genuinamente idioventricular, que es un ritmo de escape lento, ancho, y mientras más bajo es más inestable. Es decir, no hay ninguna comunicación entre aurícula y ventrículo, y estos pacientes obviamente tienen alto riesgo de hacer entonces lo que se llama un paro cardíaco o muerte súbita. Acá lo vemos entonces en este trazado. Acá estamos viendo en las flechas rojas están las aurículas, y vean ustedes que entonces acá tenemos 2, 4, 6, 8 aurículas y tenemos 4 ventrículos, absolutamente disociados. Las ondas P están por cualquier parte y no tienen ninguna relación con los complejos QRS. Entonces, para resumir, el bloqueo AB de primer grado, ya acá tenemos entonces, en el bloqueo AB de primer grado, lo que tenemos entonces, todas las ondas P son conducidas, pero con un PR mayor que el normal. Normal 0,20, 200 milisegundos, y acá veamos que tenemos prácticamente un PR que dura 400 milisegundos. Le encuentra dificultad esta onda P para bajar, pero finalmente todas las ondas P bajan y generan un QRS, ¿ya? El bloqueo de segundo grado, tipo 1, algunas ondas P son conducidas y otras se bloquean. Aquí está el tipo MOVIX 1, Venkivac, en que hay una prolongación progresiva del PR, tenemos este PR, luego se prolonga, más prolongado, y finalmente aquí hay una onda P que no se conduce. Tanto el bloqueo AB de primer grado, ya como el bloqueo AB de segundo grado, MOVIX 1, Venkivac, en general son de buen pronóstico porque el trastorno acá está en el nodo auriculoventricular. Distinto es el caso del bloqueo AB segundo grado tipo MOVIX 2, en el cual el PR se mantiene constante y súbitamente hay una onda P que se bloquea, o en el bloqueo AB de tercer grado, en el cual hay una disociación auriculoventricular, hay un ritmo arriba, que es un ritmo sinusal, que no se conduce, al llegar al nodo B nada baja, y necesariamente tiene que despertar un ritmo de escape, que despierta habitualmente en el GIS, en el Purkinje, o genuinamente idioventricular. Estos dos requieren en general intervención, porque si no exponen al paciente a síncope recurrente, incluso arritmias ventriculares o muerte súbita. Acá, en este diapositivo, entonces, yo les estamos ejemplificando un poquito todo lo que hemos conversado. Vamos a revisar el strip en la derivación B1. Vean ustedes que hay un sinusal acá, ya, una onda P, que se conduce hacia los ventrículos probablemente con un PR prolongado, o sea, un bloqueo AB de primer grado, PR prolongado. Se depolarizan los ventrículos con un complejo ancho, que acá corresponde a una imagen de bloqueo completo rama izquierda. Nuevamente viene entonces la descarga sinusal y con dificultad llega al nodo B y ahora encuentra la rama derecha bloqueada, imagen RS', bloqueo rama derecha. Nuevamente aparece la descarga sinusal, PR prolongado, bloqueo de rama izquierda, onda P, bloqueo de rama derecha, y finalmente P, hasta que nuevamente parte acá entonces esta onda P que se conduce con imagen de bloqueo de rama derecha. O sea, acá tenemos lo que se llama una enfermedad difusa del sistema excitoconductor, por un bloqueo AB de primer grado, un bloqueo alternante de rama, bloqueo de rama izquierda, bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda, bloqueo de rama derecha, y finalmente este
esta conducción auriculoventricular que estaba prolongada, un bloqueo de primer grado, finalmente se hace completo y ninguna onda P es capaz de bajar y se produce una pausa con, entonces, acá vean ustedes, una pausa que tiene más o menos 3 segundos, lo suficiente como para que el paciente pierda la conciencia, tenga un síncope, se va al suelo y se recupera, y muchas veces el paciente se recupera y dice, "Oh, ¿qué me pasó?", ¿ya? Muchas veces se pega en la cabeza, está sangrando, ¿ya? Pero se recupera en general de forma rápida y ad integrum, y esto es lo que se llama entonces enfermedad del sistema excitoconductor. En este paciente probablemente está siendo sintomática por un síncope recurrente. Bueno, cuando estos pacientes consultan entonces en el servicio de urgencia, uno tiene que definir cuál es la situación hemodinámica del paciente. Si el paciente está estable desde el punto de vista hemodinámico, uno podría observarlo y habitualmente estos pacientes hay que hospitalizarlos porque vamos a requerir en la mayor parte de ellos la colocación, como vamos a ver, de un marcapaso. Pero si el paciente tiene compromiso hemodinámico, es decir, está con una bradicardia extrema de 30 latidos por minuto, hipotenso, mal perfundido, con congestión pulmonar o aparecen arritmias ventriculares pausa dependiente, bueno, ahí tenemos que tratar de acelerar el ritmo, atropina, 0,5 a 1 miligramos, podemos llegar hasta 3 miligramos endovenoso, ¿ya? O el uso de dopamina, que es una catecolamina. Ambas dos, ¿se acuerdan ustedes cuando veíamos el potencial de acción? Lo que hacen es hacer más elevado, más abrupto el potencial el potencial inestable de reposo de las células automáticas y de esa forma aumentar la descarga y mejorar la frecuencia. Si no ocurre eso, entonces hay que colocar un marcapaso externo, intentar ver la posibilidad de un marcapaso transitorio, pero lo más importante es que la mayor parte de estos pacientes van a requerir el implante de un marcapasos definitivo. Con respecto a los marcapasos, y brevemente, los marcapasos pueden ser unicamerales o bicamerales. Ya los unicamerales pueden estar en aurícula, AI, o en ventrículo, BBI. Los bicamerales tienen dos cables, entonces uno en aurícula y otro en ventrículo. Los principios de estimulación cardíaca, ¿qué es lo que lo sustenta? Bueno, es que fundamentalmente el miocardio tiene naturaleza sincicial, lo que lo hace funcionar como una célula única. Es decir, el estímulo que se aplica en aurícula o ventrículos se propaga por conducción muscular a la cámara vecina, y esto gracias a los discos intercalares que se ubican entre las fibras y constituyen verdaderos, entonces, sinapsis eléctricas. Entonces, cuando entregamos el estímulo en un punto, se va a, entonces, irradiar al resto. Acá en este diapositivo quiero mostrarles entonces que lo que hacemos cuando un paciente tiene una enfermedad del nodo sinusal o un bloqueo avanzado. Recuerden ustedes que estos pacientes habitualmente son pacientes mayores de 70, 80 años, entonces se coloca un marcapaso, habitualmente un electrodo en el ventrículo derecho, acá está en el ápex del ventrículo derecho, y un electrodo entonces acá en la orejuela derecha, ¿ya? Eso es lo que habitualmente hacemos. Acá hay un tercer electrodo que está en el seno coronario, pero eso es para pacientes con insuficiencia cardíaca. Lo importante es que retengan el electrodo en ventrículo derecho y en la orejuela derecha. Y, ¿qué piensan ustedes, digamos, si el problema, por ejemplo, acá tenemos un paciente con marcapaso, acá vean ustedes que el electrodo está puesto en la aurícula, aquí está la espiga, genera una actividad auricular y la conducción aurículo-ventricular, es decir, el nodo AB y el His-Purkinje están indemnes, porque al estimular la aurícula, el PR es, en este caso, sería, ¿no es cierto?, un AR, ya aurícula estimulada, ya es normal, y la conducción intraventricular también. Esta es la modalidad de pacing o de estimulación que uno podría utilizar en los pacientes con una genuina enfermedad del nodo sinusal. Es decir, cuando el problema está solamente arriba en el techo de la aurícula derecha, está enfermo el nodo sinusal, pero el nodo AB y el His-Purkinje están indemnes. Esto es la modalidad de estimulación más fisiológica. El problema es que habitualmente la enfermedad del nodo sinusal se asocia a enfermedad del nodo aurículo-ventricular, entonces necesitamos no solamente muchas veces estimular arriba, sino tener el backup o la capacidad de estimular abajo, porque si yo coloco este electrodo arriba y en el tiempo se agrega una enfermedad, a la enfermedad del nodo sinusal se le agrega un compromiso del nodo aurículo-ventricular, yo me quedo estimulando la aurícula, pero nada de eso baja, y entonces al paciente hay que reintervenirlo para colocar el segundo electrodo en los ventrículos. Pero esta
en estricto rigor, si la enfermedad es genuinamente del nodo sinusal, o sea, si podemos eh, estimular el MOA-B y el His-Purkinje y ver que en realidad están indemnes, bueno, esta es una modalidad de estimulación que se llama estimulación AAI. Cuando el bloqueo es auriculoventricular, ya no nos queda otra posibilidad que colocar el electrodo abajo. O sea, acá estamos viendo la espiga y la estimulación entonces ventricular que genera, vean ustedes si comparan ese QRS que es estrecho, fino, este es un QRS ancho, porque, como les decía, estamos entregando el electrodo, el estímulo, tal como lo dice acá, en el ápex del ventrículo derecho, también se puede colocar acá en el septum, pero se entrega entonces en el miocardio ventricular y aquí tiene que ir fibra a fibra a depolarizar el ventrículo izquierdo, lo que genera entonces un QRS ancho. La otra posibilidad también, acá tenemos un paciente, los marcapasos que colocamos, por ejemplo, un marcapasos BBI, estimula el ventrículo, aquí estamos viendo la espiga, la estimulación y el QRS ancho, sensa también en ventrículo y si sensa un complejo propio se inhibe. Es decir, esto se llama marcapasos BBI, estimula en ventrículo derecho, sensa en el ventrículo derecho y si sensa un QRS se inhibe. De tal forma que solamente va a actuar cuando se produce la pausa, estimulación BBI. ¿Ya? Acá tenemos, fíjense ustedes, dos espigas. Acá tenemos una espiga que precede la activación auricular y una espiga que precede a la ventricular. Entonces este es un marcapasos DDD, con electrodo en la aurícula derecha y en el ventrículo derecho, y acá, entonces estos electrodos también pueden estimular y sensar. Acá, en la primera parte, en la parte izquierda, vemos que estimula la aurícula, se conduce el estímulo hacia el nodo, por el nodo aurículo ventricular hacia los ventrículos y tenemos un QRS nativo. Nuevamente viene una pausa, estimula la aurícula y aquí esperó un poquito, no vino, entonces esta conducción nodal y es necesario estimular también el ventrículo. O sea, acá tenemos estimulación bicameral, acá lo mismo, estimulación bicameral, acá el electrodo que está en la aurícula sensó una onda P, de tal forma que se inhibió, ¿ya? Y entonces esta P esperamos a ver si se conduce hacia los ventrículos, no se condujo y entonces vino una espiga de una activación ventricular. Lo mismo pasó acá, y en el último complejo, fíjense ustedes que viene una onda P, se inhibe, por lo tanto se inhibe el electrodo auricular y se conduce hacia abajo de forma nativa. Por lo tanto, también se inhibe el electrodo ventricular y aquí tenemos un complejo, una onda P y un QRS absolutamente intrínseco. Acá está el marcapaso completamente inhibido y acá está el marcapaso completamente estimulado. La estimulación óptima del corazón no solamente tiene que aumentar la frecuencia cardíaca, porque recuerden que todos estos pacientes son pacientes con bradiarritmia, sino que idealmente la terapia debe tener una base auricular. ¿Qué significa esto? Que respete la aurícula. Cada vez que tengamos aurícula es importante de alguna forma censar esa actividad auricular para optimizar el llenado ventricular y el gasto. Recuerden ustedes por la ley de Frank-Starling, a mejor volumen de fin de diástole, entonces mejor el gasto. Si es mejor el gasto cardíaco, el paciente obviamente va a tener una mejor capacidad funcional y calidad de vida, y además esto va a mantener la estabilidad eléctrica auricular. En realidad, la única condición en la cual esta segunda parte de la estimulación óptima no se considera cuando el paciente cae en fibrilación auricular o flater auricular. Cuando tenemos un caos eléctrico, bueno, no tenemos nada que censar, pero cada vez que hay una onda P, es importante censarla y que esta actividad auricular entonces contribuya al mejor funcionamiento ventricular, porque eso mejora los parámetros clínicos del paciente. Y tratar de siempre mantener una activación ventricular normal. O sea, cada vez que se pueda no estimular el ventrículo y permitir la conducción por His-Purkinje, también es ideal, y es lo que veíamos entonces en este trazado, que veíamos acá en el primero, que se estimula la aurícula, pero la conducción aurículo-ventricular e intraventricular nativa. Esta conducción intraventricular nativa tiene un efecto hemodinámico óptimo, en cambio, esta contracción asincrónica, ya dada por el marcapaso, probablemente va a disminuir entonces el gasto. De tal forma que cada vez que podamos,
y esto se hace entonces modificando a través de un programador los marcapasos, prolongando los intervalos AB para permitir entonces que venga una activación intrínseca, porque esta activación intrínseca por His-Purkinje determina un mejor gasto que esta otra que está dada por el marcapaso. Obviamente cuando el bloqueo AB completo y el ritmo de escape es muy lento, el paciente va a quedar fundamentalmente estimulado y no tenemos nada que hacer. Acá está una radiografía de tórax, les estoy mostrando, entonces ahí está el marcapaso, habitualmente lo colocamos bajo la clavícula izquierda, y se accede por el sistema venoso, vena axilar, subclavia, vena innominada, llegamos a la vena cava superior, y llegamos al corazón derecho, aurícula derecha, acá pasamos el plano tricuspidio, y este electrodo está en el ápex del ventrículo derecho, y este otro electrodo está acá en la orejuela derecha. Un marcapasos entonces bicameral. Como todas las cosas en medicina, ha habido una tremenda evolución. Fíjense ustedes que el primer marcapaso se colocó en un paciente en Suecia, en el Instituto Karolinska, en Estocolmo, el año 1958. Vean ustedes que ya llevamos 60 años con la terapia entonces de marcapasos, y lo interesante que estos han ido evolucionando. Estos eran marcapasos simples, grandes, que solamente permitían estimular. Finalmente se fue desarrollando el sistema de sensado también para que el marcapaso estimulara solamente cuando fuera necesario. Se fueron reduciendo los tamaños y los pesos, vean ustedes, fueron mejorando, y finalmente hoy día los marcapasos son verdaderos microcomputadores que tienen distintas funciones que permiten entonces optimizar el funcionamiento, y de esa forma optimizar el gasto cardíaco, y de esa forma también mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y en los últimos años ha aparecido este otro marcapaso, que fíjense ustedes que el tamaño es de 1 cc. Vean ustedes que el tamaño 35 cc, 25, 6, 12, 1 cc, y peso 2 gramos, versus los 70 que era el marcapaso inicial. Y estos son marcapasos que se llaman, y si ustedes se fijan, son marcapasos que se llaman sin cables, leadless pacemaker, ¿ya? Que se colocan a través de una vena, habitualmente la vena femoral, se avanza un catéter al corazón derecho, y aquí se atornilla entonces este dispositivo, que tiene el tamaño, entonces, el tamaño es como un tornillo largo, digamos, se atornilla acá, y este tiene una batería de cadmio, litio, que puede estimular este corazón desde el sincicio acá durante, ¿no es cierto?, 10, 15 años. ¿Ya? Esto es lo habitual, esto es lo que se va a empezar a hacer probablemente en los próximos años. Nosotros vamos a colocar nuestro primer marcapaso leadless en el Hospital San Juan de Dios, probablemente en los próximos días, en un paciente que no tiene accesos vasculares, un paciente que se dializa, ya que ya ha tenido múltiples fístulas y que además tuvo una endocarditis con los electrodos endocavitarios habituales. Fue necesario retirarle los electrodos, en este momento está con un marcapaso transitorio, y en los próximos días le vamos a colocar este marcapaso sin electrodos, leadless, que se utilizan entonces en situaciones especiales, particulares, pero que de alguna forma dan cuenta cómo se ha desarrollado, cómo ha evolucionado la medicina en los últimos años. Bueno, esto era lo que yo quería conversar con ustedes sobre radiarritmias y modalidades de estimulación del corazón. Espero que les sirva la clase, que se entretengan, y bueno, en algún momento podremos resolver algunas dudas que puedan tener. Muchas gracias. Ah, bueno, y aquí está la última radiografía. Aquí está la radiografía, vean ustedes, ahí se ve este marcapaso sin cable. Nosotros se acuerdan que tenía una caja acá y tenía los electrodos. Bueno, este marcapaso es este pequeño tornillito que está ahí entonces en el corazón. Con esta radiografía y con esta leadless pacemaker, ¿ya? Del cual les voy a contar a lo mejor en una próxima clase cómo nos va en los próximos días con el primer implante en el Hospital San Juan de Dios de este dispositivo. Me despido, y bueno, espero que haya sido una clase de provecho, de agrado, y en el futuro tendremos la oportunidad de en forma presencial responder alguna duda. Muchas gracias.